Uno llega a cierta edad pensando que ya pocas cosas pueden sorprenderlo, pero basta con mirar hacia Veracruz para darse cuenta de todo lo contrario. Este estado todavía guarda rincones que incluso muchos veracruzanos jamás han escuchado nombrar. Pueblos ocultos entre montañas cubiertas de niebla, comunidades donde la vida parece avanzar a otro ritmo, caminos que se internan entre la selva y la sierra, y familias que viven tan apartadas que pareciera que están a cientos de kilómetros del resto del país. En este recorrido vamos a conocer 10 de los lugares más raros y aislados de Veracruz, sitios que difícilmente encontrarás en una postal o en las rutas turísticas de siempre. Así que ponte cómodo, prepárate un buen café y acompáñame, porque algunos de estos rincones parecen sacados de otro México. Y antes de comenzar, suscríbete, porque aquí te voy a contar la historia completa. Antes de comenzar con el número 10, suscríbete a este gran canal para que sigamos trayendo más contenido como este. Comenzamos. Número 10, Pajapan. Nos dirigimos nuevamente hacia el sur de Veracruz, hasta una región donde las montañas prácticamente se encuentran con el mar. Ahí está Pajapan, una comunidad nahua asentada en las faldas del volcán San Martín Pajapan, cuya figura se levanta como un enorme cono cubierto de vegetación sobre las planicies del sur veracruzano. Pero este volcán no era solamente una montaña para los antiguos habitantes de la región. Se trataba de un sitio sagrado relacionado con el poder y las creencias de aquellos pueblos. Precisamente en su cima fue descubierto un impresionante monolito. La escultura de piedra de un personaje agachado conocida popularmente como el Señor del Volcán. Los investigadores han relacionado esta pieza con la antiquísima cultura olmeca, considerada una de las culturas fundamentales de Mesoamérica. Solo imaginar una escultura de miles de años colocada en lo alto de una montaña, rodeada por la selva del sur de Veracruz, permite entender lo especial que resulta este lugar. Pajapan forma parte de la Sierra de Santa Marta, una región caracterizada por antiguos volcanes y extensas áreas boscosas integradas dentro de la reserva de la biosfera de los Tustras. Sin embargo, detrás de la riqueza natural existe una realidad económica bastante complicada. Sus habitantes se encuentran entre las poblaciones con mayores carencias del país y muchas familias campesinas dependen de la milpa, el café, los recursos del monte y lo que pueden obtener de la costa cercana. Además, el municipio se encuentra apartado de las principales ciudades del istmo. Para llegar hay que avanzar por caminos que atraviesan cañaverales y potreros hasta que, a la distancia, comienza a distinguirse la silueta del volcán. Pajapan es uno de esos rincones donde una historia antiquísima convive todos los días con una realidad humilde. Un abuelo puede hablar sobre las leyendas del Cerro Sagrado y del antiguo ídolo de piedra mientras sube por la ladera cargando leña, repitiendo actividades que sus antepasados han realizado durante generaciones. La modernidad ha llegado lentamente y todavía hoy gran parte de la vida cotidiana continúa organizada alrededor de los ciclos agrícolas y las celebraciones tradicionales. Número 9, Sontecomatlán. Regresamos a la Huasteca Alta para encontrarnos con otro municipio que parece suspendido entre las montañas. Sontecomatlán, con su nombre de origen náhuatl, se encuentra entre algunos de los terrenos más accidentados de la sierra, cerca de los límites con Hidalgo, en una región donde el bosque de niebla domina el paisaje y durante ciertos días el sol apenas logra atravesar la bruma. Este territorio es hogar de comunidades nahuas y otomíes cuyos antepasados llevan habitando estas montañas desde mucho antes de que existieran las divisiones territoriales actuales. Aquí vivir aislado no es una curiosidad para los visitantes, sino una condición cotidiana. La cabecera municipal está muy alejada de ciudades importantes y algunas de las localidades más apartadas requieren varias horas de recorrido por brechas que suben y bajan continuamente entre barrancas. Son caminos difíciles, apropiados para vehículos resistentes o incluso para recorrerlos con animales de carga. Durante la temporada de lluvias, que ocupa buena parte del año, las condiciones pueden complicarse todavía más. La niebla llega a ser tan cerrada que reduce enormemente la visibilidad, mientras los deslaves pueden bloquear los caminos y dejar comunidades temporalmente incomunicadas. La economía depende principalmente del café, el maíz, la caña y de todo aquello que pueda cultivarse en terrenos que por momentos parecen casi verticales. Trabajar estas tierras exige muchísimo esfuerzo físico. Sin embargo, basta con que la neblina se retire por un momento para comprender el apego de sus habitantes a estas montañas. Aparecen entonces enormes valles verdes escalonados, milpas que trepan por las pendientes y pequeñas casas con techos de lámina escondidas entre los árboles. Es una región humilde y difícil, una de las menos conocidas de Veracruz, pero también posee paisajes capaces de dejar a cualquiera en silencio. Y existe otro detalle fascinante.
En distintas comunidades de esta Sierra Alta conviven diariamente dos lenguas indígenas junto con el español. Sus habitantes pueden pasar de una a otra dependiendo de la persona con quien estén hablando. Un niño puede conversar en náhuatl con su abuela, utilizar otomí con algún vecino y después hablar español con su maestro, todo durante una misma mañana. Lo que en otro sitio sería algo extraordinario, aquí forma parte de la rutina. El mismo aislamiento que ha limitado durante décadas la llegada de caminos y servicios también ha contribuido a conservar una enorme riqueza lingüística y cultural que actualmente sobrevive con una fuerza difícil de encontrar en otras regiones del país. Número 8. Soteapan. Ya que estamos recorriendo la Sierra de Santa Marta, toca entrar directamente a uno de sus puntos más importantes. Soteapan es considerado el principal pueblo de la nación Popoluca, un grupo indígena poco conocido fuera de Veracruz, aunque su presencia en estas montañas del sur se remonta a miles de años. La población se encuentra a las faldas del volcán Santa Marta, dentro de la reserva de la biosfera de los Tustras y rodeada por una selva que todavía funciona como refugio para especies animales que en otras partes de México prácticamente han desaparecido. Durante siglos estas montañas fueron extremadamente difíciles de alcanzar. Y aunque semejante aislamiento trajo numerosas dificultades, también tuvo una consecuencia inesperada. Permitió que buena parte de la cultura popoluca sobreviviera mientras el mundo exterior cambiaba rápidamente. Aquí se ha mantenido su lengua, sus celebraciones, las antiguas técnicas para trabajar la milpa y una manera particular de relacionarse con la montaña, el agua y los llamados dueños del cerro. Todavía existen personas capaces de reconocer las plantas por sus nombres tradicionales y de explicar para qué se utilizaba cada una. Estas montañas, además, cumplen una función fundamental para buena parte del sur veracruzano. Del Santa Marta y del San Martín nacen ríos que abastecen de agua aproximadamente a 500,000 de personas distribuidas entre ciudades, puertos y zonas petroleras. La contradicción es enorme. Algunas de las comunidades más pobres y aisladas del estado, habitantes de rancherías serranas con pocos servicios y caminos deficientes, viven precisamente en el territorio que protege el agua utilizada por poblaciones económicamente mucho más importantes ubicadas en las tierras bajas. Sin embargo, su papel suele pasar desapercibido hasta que comienza a faltar el agua. Otro tesoro de Soteapan está en su cocina. Todavía sobreviven preparaciones con raíces prehispánicas elaboradas a partir de productos obtenidos de la milpa y del monte, incluyendo hierbas que únicamente crecen en estas laderas y que conservan sus nombres en lengua popoluca. El maíz ocupa un lugar especialmente importante. Se trata con respeto, se procura no desperdiciarlo y, durante las celebraciones grandes, los alimentos se comparten entre todos sin importar quién tenga más o menos. Para estas comunidades, compartir no es solamente una costumbre de fiesta, sino una forma de entender la vida. Y si quieres que sigamos recorriendo y contando las historias de estos lugares poco conocidos de México, suscríbete y apoya el canal. Número 7. Texcatepec. Volvemos al norte de Veracruz y nuevamente entramos a la Huasteca para conocer uno de los municipios más apartados y con mayores carencias del estado. Texcatepec es territorio otomí, enclavado en la Sierra Alta, rodeado durante buena parte del año por neblina y sometido al frío húmedo característico de estas montañas. Está tan lejos de las rutas más conocidas que para una buena parte de los veracruzanos Texcatepec no pasa de ser un nombre extraño dentro de la larga lista de municipios del estado. Muchos probablemente nunca lo han escuchado y difícilmente podrían ubicarlo. La vida en estas montañas no es sencilla. Muchas familias otomíes dependen de una agricultura destinada principalmente al autoconsumo. Cultivan milpas que apenas producen lo necesario para mantener a la familia y trabajan terrenos inclinados donde cada jornada exige un enorme esfuerzo. Varias comunidades todavía carecen de caminos adecuados y aquellas que sí cuentan con acceso terrestre enfrentan otro problema durante las lluvias, las rutas pueden transformarse rápidamente en enormes lodazales. En Texcatepec, el aislamiento no es una imagen pintoresca para atraer visitantes. Es una condición que durante generaciones ha complicado el acceso a escuelas, hospitales y oportunidades que en otros lugares parecen completamente normales. A pesar de ello, la identidad otomí permanece profundamente arraigada. Su lengua continúa utilizándose dentro de las casas y en los mercados. Las mujeres conservan técnicas de tejido y bordado transmitidas por madres, abuelas y bisabuelas, mientras las fiestas patronales llenan temporalmente de música, cohetes y colores unas calles que durante buena parte del año permanecen silenciosas debajo de la niebla. Texcatepec muestra una cara de Veracruz muy distinta a la que normalmente aparece en las postales.
Más allá del mar, el calor y las playas, existe también un Veracruz serrano, frío y cubierto de nubes, donde comunidades enteras continúan defendiendo con orgullo su identidad. Y dentro de esa vida comunitaria, las mujeres desempeñan un papel fundamental. En muchas localidades otomíes de la sierra, los hombres salen a trabajar como jornaleros en otras regiones para conseguir ingresos, mientras ellas quedan a cargo de la vivienda, los hijos, los animales y también de buena parte de las labores relacionadas con la milpa. A todo eso se suma el trabajo en el telar y el bordado. Las figuras de animales, plantas y flores elaboradas con numerosos colores no funcionan únicamente como decoración. También representan una manera de expresar quiénes son, de dónde vienen y cuáles son las creencias que han heredado. Cada diseño conserva una pequeña parte de la memoria de estas comunidades, una historia que continúa escribiéndose puntada por puntada en las montañas de Veracruz, aunque muy poca gente fuera de ellas llegue a conocerla. Número 6. Tatahuicapán de Juárez. Regresamos una vez más a la Sierra de Santa Marta, porque este rincón del sur de Veracruz todavía tiene muchas historias que contar. Tatahuicapán de Juárez es un municipio relativamente joven, habitado principalmente por población nahua y popoluca, asentado entre las montañas que rodean los volcanes de esta región. Pero si está en esta lista no es solamente por su aislamiento o por sus paisajes, sino por una contradicción que cuesta trabajo ignorar. En estos cerros se encuentra la presa que abastece de agua potable a Coatzacoalcos, Minatitlán y a una parte importante de la zona industrial del sur veracruzano, donde se concentran refinerías, instalaciones petroleras y buena parte de la actividad económica de esta región. En otras palabras, una parte del agua que utilizan diariamente miles de personas en estas ciudades nace precisamente aquí, entre la selva, las montañas y la neblina de Tatahuicapán. Y ahí aparece la paradoja. Durante muchos años, el mismo municipio encargado de proteger buena parte de ese recurso ha figurado entre los más pobres y aislados de Veracruz. Hay comunidades con servicios limitados, caminos deficientes y habitantes que incluso han tenido que organizarse para exigir que también se reconozca su derecho al agua que nace en su propio territorio. Es una historia difícil de entender. Comunidades que viven junto a una de las fuentes de agua más importantes del sur del estado, mientras enfrentan carencias que contrastan enormemente con la riqueza generada en las ciudades y zonas industriales que dependen de ese recurso. Tatahuicapán es un pueblo rodeado por volcanes, selva y paisajes espectaculares, pero también representa una muestra muy clara de las desigualdades que existen dentro de Veracruz. Quienes habitan y cuidan el territorio donde nace el agua no siempre reciben los mismos beneficios que aquellos lugares hasta donde finalmente llega. Antes de continuar no olvides suscribirte si te está gustando este video y comenta de qué lugar lo ves. Número 5. Laguna Encantada. Ahora entramos a uno de los rincones más extraños de toda esta lista. Entre la vegetación del municipio de San Andrés Tuxtla, al pie de un cerro, se encuentra una laguna formada dentro del cráter de un antiguo volcán apagado. Es un espejo de agua de tonalidad verde esmeralda, rodeado por selva y con aproximadamente 600 o 700 metros de contorno. El paisaje parece completamente tranquilo, agua casi inmóvil, árboles cerrándose alrededor y un silencio que hace que el lugar parezca todavía más apartado. Su nombre es Laguna Encantada, pero la fama no viene únicamente de su belleza. Lo extraño es el comportamiento de su nivel de agua. Mientras en la temporada seca otras lagunas, ríos y cuerpos de agua disminuyen, aquí ocurre lo contrario, el nivel puede aumentar considerablemente e incluso existen años en los que llega a desbordarse. Y cuando comienza la temporada de lluvias, precisamente cuando uno esperaría verla crecer todavía más, el agua puede bajar. Los pescadores de la zona, que salen en pequeñas lanchas de remo en busca de mojarra y topote, conocen perfectamente este comportamiento y lo cuentan como una característica normal del lugar. Pero alrededor de la laguna también se han acumulado historias mucho más misteriosas. Hay quienes aseguran que no tiene fondo y que incluso buzos relacionados con la universidad han intentado encontrarlo sin conseguirlo. Otros hablan de una especie de enorme embudo que se hunde hacia las profundidades de la tierra. También existe la leyenda de una princesa que habría sido sacrificada para garantizar que nunca faltara agua al pueblo. Otras historias hablan de una ciudad sumergida bajo la superficie y de extrañas luces que algunas personas aseguran haber visto salir del agua durante la noche. Además, el primer viernes de cada mes llegan chamanes hasta la orilla para realizar rituales, pues consideran que este sitio posee una energía especial. Sin embargo, también existe una explicación mucho más terrenal.
Al encontrarse dentro de un antiguo cráter volcánico, la Laguna Encantada recibe agua proveniente de manantiales subterráneos y no depende únicamente de la lluvia que cae directamente sobre ella. Por eso su nivel puede responder a movimientos y flujos internos del subsuelo que no necesariamente coinciden con las estaciones de lluvia y sequía. Quizá entonces no exista ningún encantamiento y todo pueda explicarse mediante la geología. Pero al estar frente a esas aguas al caer la tarde, rodeado por la selva, con la humedad flotando sobre la superficie y prácticamente ningún sonido alrededor, resulta sencillo entender por qué durante generaciones tantas personas han preferido conservar el misterio. Número 4. Roca partida. Sin abandonar la región de los Tuzlas, ahora dejamos atrás la laguna y nos dirigimos hacia la costa para conocer un paisaje que parece pertenecer a otra parte del mundo. Roca Partida se encuentra dentro del municipio de San Andrés Tuxtla, cerca de la comunidad de Arroyo de Lisa. Se trata de un tramo de costa donde enormes acantilados de origen volcánico caen directamente sobre las aguas del Golfo de México. Aquí no encontrarás las típicas playas largas, planas y calurosas que muchos relacionan inmediatamente con Veracruz. En su lugar aparecen paredones rocosos de decenas de metros de altura, cubiertos por pasto de un verde intensísimo, mientras las olas golpean con fuerza varios metros más abajo. El paisaje tiene otra particularidad todavía más curiosa. Muchos de los árboles que crecen sobre estos acantilados están completamente inclinados, algunos casi de manera horizontal. No crecieron así por casualidad. Durante años el viento constante del mar los fue doblando hasta obligarlos a desarrollarse de esa manera, aferrados a la roca. Por esa combinación de enormes paredes verdes, mar y árboles deformados por el viento, hay quienes comparan este rincón con algunos paisajes de Irlanda. Las propias formaciones geológicas también cuentan una historia. Surgieron cuando antiguos flujos de lava provenientes del volcán San Martín llegaron hasta el océano y se enfriaron rápidamente al encontrarse con el agua. El choque térmico fue fracturando la roca y dejó expuestas diferentes capas de piedra, como si se tratara de páginas abiertas de la historia geológica de la región. En lo alto todavía existe un antiguo faro que en otro tiempo ayudaba a orientar a las embarcaciones durante la noche. Y como ocurre con tantos lugares apartados de Veracruz, tampoco falta una leyenda de piratas. Por estos rumbos se cuenta que Lorencillo escondía parte de sus tesoros dentro de alguna cueva situada al pie de los acantilados durante la época colonial. Llegar hasta Roca Partida no es especialmente sencillo. Una opción es caminar durante un buen tramo por senderos que atraviesan el monte y otra es llegar en lancha navegando junto a los paredones. Precisamente esa dificultad ha permitido que conserve una sensación de costa prácticamente virgen. Las familias de Arroyo de Lisa y de otras pequeñas comunidades cercanas viven principalmente de la pesca y, en algunos casos, de llevar a los pocos visitantes que llegan hasta aquí para conocer las cuevas marinas, recorrer los acantilados o bajar a pequeñas playas escondidas donde el agua adquiere tonalidades azules sorprendentes. Son comunidades pequeñas, formadas por viviendas sencillas y lugares donde por las noches la señal puede ser mínima y conectarse a internet resulta complicado. Sin embargo, quienes consiguen llegar hasta Roca Partida suelen marcharse sorprendidos de que un paisaje semejante existe escondido en Veracruz. Número 3. Tlaquilpa. Entramos a los últimos puestos y ahora toca subir hasta una de las regiones más altas de Veracruz. Tlaquilpa es un municipio nahua ubicado en la Sierra de Songolica, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en medio de bosques de pino y temperaturas que poco tienen que ver con la imagen tropical que muchos tienen del estado. Aquí el frío es parte de la vida diaria. Las heladas son frecuentes, la neblina se mueve entre los árboles durante buena parte del día y las temperaturas pueden obligar a mantenerse bien abrigado incluso cuando el sol está en lo alto. A semejante altura, sus habitantes aprendieron a aprovechar aquello que la montaña puede ofrecer. Una de las actividades más representativas está relacionada con la lana. Tlaquilpa es tierra de borregos y de familias dedicadas al tejido. Los animales pastan en las laderas cubiertas de hierba y, cuando llega el momento, se esquilan. Después la lana se lava, se prepara y se hila manualmente mediante técnicas transmitidas durante generaciones. Con telares de madera elaboran zarapes, cobijas gruesas y diferentes prendas capaces de soportar el frío intenso de la sierra. También trabajan el istle, fibra obtenida del maguey con la que fabrican morrales, ayates y diferentes objetos utilizados en la vida cotidiana. Son oficios pacientes, realizados por manos acostumbradas tanto al trabajo como a las bajas temperaturas, y conocimientos que han pasado de madres a hijas y de padres a hijos durante muchísimo tiempo. Todo esto ocurre además en una de las regiones más apartadas y marginadas del estado.
El náhuatl continúa siendo la lengua habitual en numerosas comunidades y todavía existen adultos mayores que utilizan muy poco español. Tlaquilpa muestra una versión completamente distinta de Veracruz, un estado de altura, neblina, lana, bosques de pino y mañanas heladas, muy lejos de las palmeras y del calor húmedo que normalmente vienen a la mente cuando alguien escucha hablar de estas tierras. Y para soportar esas temperaturas también existe toda una forma de construir y organizar las viviendas. Muchas casas son de adobe o madera y utilizan techos relativamente bajos para conservar mejor el calor. En el centro de la cocina suele permanecer encendido un fogón construido sobre 3 piedras, con el comal encima y la familia reunida alrededor. Ahí se preparan tortillas, se calienta el café de olla y se cuentan historias mientras afuera las heladas blanquean el pasto. En estas comunidades una cobija gruesa de lana no es simplemente una artesanía bonita, es una necesidad durante los meses más fríos. La vida puede ser sencilla y bastante dura, siempre ligada a la tierra, los animales y las estaciones, pero también mantiene un ritmo y una organización heredados desde hace muchas generaciones. Número 2. Mixtla de Altamirano. Muy cerca del final llegamos a uno de los municipios más aislados y golpeados de toda la sierra de Songolica. Mixtla de Altamirano es un territorio náhuatl encerrado entre barrancas profundas y cerros sumamente empinados, donde la geografía vuelve complicado prácticamente cualquier desplazamiento. Aquí las nubes pueden encontrarse a la misma altura que los techos de las casas. La humedad permanece durante buena parte del año y termina metiéndose en la ropa, en las paredes y prácticamente en todo. Algunas pendientes son tan pronunciadas que cuesta imaginar cómo las familias consiguen caminar diariamente por ellas y, todavía más, cómo logran sembrarlas. Vivir aquí significa enfrentar una realidad bastante complicada. Mixtla aparece constantemente entre los municipios con mayores niveles de marginación del país y uno de sus problemas más fuertes son los deslaves. Cuando llegan las lluvias intensas de la sierra, grandes porciones de los cerros pueden desprenderse junto con árboles, tierra y piedras. Las carreteras quedan bloqueadas y algunas comunidades pueden pasar varios días prácticamente incomunicadas, sin posibilidad de que entren con facilidad médicos, alimentos o cualquier otro servicio necesario. La mayoría de las familias vive principalmente del café cultivado sobre las laderas y de la milpa destinada al consumo de la propia casa. Es una economía donde muchas veces apenas alcanza para cubrir lo necesario. Pero a pesar de las dificultades y del aislamiento, la comunidad conserva profundamente su identidad. El náhuatl continúa escuchándose dentro de las viviendas, permanecen las fiestas tradicionales y sobreviven danzas y costumbres transmitidas entre generaciones. Mixtla es uno de esos lugares donde la gente se aferra a su territorio incluso cuando la propia montaña parece ponerla a prueba una y otra vez. Muy pocos veracruzanos han llegado hasta aquí y muchos probablemente ni siquiera saben ubicarlo, aunque dentro de estos cerros permanece una de las comunidades más resistentes de toda la entidad. Número 1. Tehuipango. Llegamos al último sitio de este recorrido y a uno de los municipios que mejor representa lo extremo que puede llegar a ser el aislamiento dentro de Veracruz. Tehuipango es un municipio náhuatl de la Sierra de Songolica que durante distintos periodos ha sido señalado por estudios y estadísticas como uno de los territorios con mayores niveles de marginación, no solamente dentro de México, sino incluso dentro de América Latina. En las zonas más altas y frías de la sierra viven miles de familias repartidas entre aproximadamente 37 localidades. Algunas están tan alejadas que se encuentran a más de 5 kilómetros de la carretera más cercana y solo pueden comunicarse mediante caminos de terracería o veredas que recorren las montañas. Y aquí vale la pena entender las dimensiones de lo que significa vivir realmente apartado. Hace algunos años se reportaba que alrededor del 86% de las mujeres no sabía leer ni escribir y que casi el 80% de la población no hablaba español, utilizando principalmente el náhuatl como lengua cotidiana. Muchas viviendas tenían piso de tierra, carecían de agua entubada y drenaje, y varias localidades tampoco contaban con electricidad. La mayoría de las familias depende de la milpa y del maíz cultivado principalmente para su propio consumo. No se trata de una producción pensada para comercializar grandes cantidades, entre otras razones porque sacar productos desde comunidades tan alejadas puede resultar extremadamente complicado. El clima es frío, el terreno disponible es escaso y buena parte de las parcelas se encuentra sobre pendientes pronunciadas. Ante la falta de oportunidades económicas, numerosos hombres han tenido que emigrar hasta Estados Unidos buscando ingresos que difícilmente podrían conseguir dentro de la sierra. Sin embargo, reducir Tehuipango únicamente a sus carencias sería dejar fuera una parte fundamental de su realidad.
Es una comunidad que continúa sosteniendo su lengua, sus tradiciones y sus formas de organización en medio de condiciones extremadamente difíciles. En uno de los rincones más duros y apartados de Veracruz permanece un pueblo que sigue defendiendo lo suyo generación tras generación, a pesar de la distancia, del clima y de todas las dificultades que impone la montaña. Y con Tehuipango termina nuestro recorrido por algunos de los lugares más raros y aislados de Veracruz. Después de conocerlos queda claro que este estado es muchísimo más que playas, calor, café y son jarocho. Existe otro Veracruz que permanece lejos de las rutas conocidas, uno de montañas heladas y selvas cerradas, de antiguas ciudades escondidas debajo de la vegetación, de lagunas cuyo comportamiento parece desafiar la lógica y de comunidades donde las familias viven con muy poco, pero conservan una enorme fuerza para mantener sus costumbres y seguir adelante. Son rincones que pocas veces aparecen en los folletos turísticos y que muchas personas ni siquiera saben que existen, pero precisamente por eso vale la pena conocerlos. Porque detrás de los lugares famosos existe otro estado mucho más profundo, difícil y sorprendente. Me dio mucho gusto haberte llevado por todos estos sitios, aunque haya sido desde la comodidad de tu casa. Así que cuídate, prepárate otro cafecito y sigue poniendo atención a esos rincones que casi nadie mira, porque muchas veces ahí se encuentran algunas de las historias más interesantes y auténticas de nuestro país.